Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles como todos los viernes que estamos hablando de temas de interés para ustedes en impacto económico. Soy Ariadna Hernández y junto con mis compañeros de conducción, especialistas en diferentes temas económicos y financieros, les vamos a hablar hoy de un tema muy importante, los créditos personales y de nómina, tener cuidado con la letra pequeña. ¿Sí te ha pasado que te han ofrecido algunos créditos y tú dices, sí, los acepto, pero eso se puede convertir en una solución o también puede transformarse en un problema mayúsculo? Saber las condiciones, el funcionamiento y todo lo que implica tener un crédito es importante para que tú puedas beneficiarte y no perjudicarte. Así que no le cambies porque estamos en la señal universitaria en el 16.1. Nos puedes seguir también en todas las redes sociales. Estamos por TV Buap y nos puedes seguir en nuestras redes sociales de Impacto Económico, Facebook, Instagram y demás. Así que pues mándanos mensajito. Le doy, por supuesto, un caluroso abrazo a Nacho Trujillo. ¿Cómo estás? Querida Ari, muy contento de acompañarte a ti, a mis compañeros de conducción y amigos, pero también a toda la gente que nos sigue allá en casita en una emisión más de este programa, hecho con mucho cariño para la comunidad universitaria, pero también para todos aquellos que nos alcancen en todos los canales. Arturo Cuanquiu. Ari, un gran gusto saludarte a ti y a mis compañeros de conducción. Contentísimo de hablar de un tema que me parece que es importantísimo, porque ya sea que te puedes ir para abajo o te puedes ir para arriba a través del crédito. Jorge ¿Cómo Durán. está? Muy bien, Ari, muchas gracias. Pues muy contento, como siempre, hablando de temas importantes. Digo, primero que nada, contento porque estamos juntos. Sí, yo también me siento emocionada. Somos como que el equipo que ha comenzado este proyecto. Y además de todo, pues hablando siempre de temas importantes que impactan al bolsillo de nuestros televidentes, de la comunidad universitaria y de toda la gente que nos ve pues de allá en su casita. Por supuesto, y es que hoy un tema del crédito se convierte ya en parte de nuestra vida. El usar los instrumentos financieros de manera adecuada es fundamental. ¿Cómo inicia este crédito? Seguramente primero en el trueque, pues también, a pesar de que hacían un intercambio entre personas y de objetos, también había alguna clase de préstamos para después hacer el intercambio. Más adelante, los fenicios, los romanos y otras grandes civilizaciones comenzaron a ver la posibilidad de un crédito, es decir, algunos préstamos personales a las personas donde se establecían los registros y esos registros mostraban lo que se tenía que pagar después. ¿Para qué sirve un crédito? Sin duda un crédito te va a servir para que lo utilices ante una circunstancia que tengas planeada. Ese dinero no es tuyo, es de una institución financiera que tú debes pagar más una tasa de interés que más adelante le vamos a ver. Pero considerar algunos datos de cómo estamos en México es muy importante. El crédito personal y de nómina se ha incrementado. La tasa de morosidad pues es baja, me parece que a pesar de que el crédito se ha estado incrementando, la tasa de morosidad está en 4.6 en el 2025 y también este crédito que ha alcanzado entre el crédito de nómina y los préstamos personales hasta un 24.5% en México. Esto es una muy buena herramienta, pero hay que saberla utilizar. Sí, y aquí me parece importantísimo aclarar lo que significan estos datos, ¿no? Porque el crédito que tiene que ver con el consumo o el crédito a las personas es el que normalmente utilizamos sin ninguna etiqueta en particular. Es dinero que necesito, ¿por qué? Porque necesito dinero. ¿Para qué? ¿Quién sabe? ¿No? Hay créditos que son especializados, como el crédito a la vivienda, y es un crédito hipotecario, o el crédito automotriz para comprar un vehículo. Y aquí, cuando hablamos de estos créditos, no estamos hablando de un fin en específico. Puede ser que la gente lo utilice para pagar deudas, que lo utilice para pagar unas vacaciones. Y el otro concepto que estás mencionando es justamente la morosidad. La morosidad tiene que ver con esas personas que en algún momento de la vida solicitaron un crédito y que por alguna circunstancia dejaron de pagarlo. Entonces es importante que la morosidad se mantenga baja, porque cuando la gente está debiéndole al banco,
pues el banco va a tratar de recuperar esas pérdidas. ¿Y cómo lo hace? A todos los demás les va a cobrar más. Entonces se vuelve muy importante que nosotros como país este dato estadístico lo tengamos bajo para que también así las instituciones tengan la posibilidad de darnos crédito en condiciones que nos convengan a todos. Fíjate que es importante entender que pues el crédito es un excelente instrumento financiero que nos ayuda a capitalizarnos, a adquirir algún bien que no podríamos tener de una manera normal, porque a veces, pues, digamos, el salario no lo permite, ¿no? Porque no toda la gente tiene la capacidad de poder ahorrar o no tenemos la administración adecuada para poder hacerlo, ¿no? Pero cuando la gente solicita un crédito personal, un crédito de nómina, desafortunadamente no siempre revisamos las condiciones. ¿Y por qué? Porque nos da flojera leer esas letras pequeñitas, que a veces dice la gente es que están muy pequeñitas, están escondidas. Y es que no siempre están escondidas, están a la mano, están a la vista. De hecho, hoy en día, Conducef ha obligado a los bancos que esos contratos de adhesión, esos contratos que se obligan de manera anticipada, pues a presentarlos en Conducef, sean con letras adecuadas para que la gente pueda ver las condiciones del crédito, hablando de tasa de interés, cuál es el CAT, estamos hablando de plazo, penalizaciones, todo eso que es tan importante. A veces no entendemos que cuando nos hacen un préstamo, pues un crédito personal, un crédito de nómina, pues no entendemos que tenemos que pagar más. Y a mayor plazo, lógicamente, va a ser más lo que vamos a pagar. Entonces, yo les invito que cuando solicitan un crédito, revisen bien las condiciones, revisen el contrato. Esas letras chiquitas son el contrato y que generalmente viene que nos dan a firmar. Les digo que da flojera porque a mí, por ejemplo, cuando voy a la telefónica que nos dan planes, son contratos larguísimos y pues te pasan en el iPad. Y además tú ya vas con un tiempo limitado ya porque quieres ya el perdiste teléfono, mucho tiempo ahí. Entonces, pues ya además firmas, pero realmente ni siquiera revisas las condiciones. Entonces, yo creo que sí es importante que revisemos las letras chiquitas para no llevarnos, pues en algún momento, pues sorpresas, ¿no? Y decir, ay, yo no pensé que era esto, y ahí es donde está claro todo cómo se va a contratar el crédito. Y fíjate que a mí me encantaría abordar algo, porque ya sabemos que el crédito, pues nos van a otorgar un préstamo, pero ¿para qué lo voy a utilizar ese crédito? Esa es una muy buena pregunta, porque si usted allá en casa o allá en el trabajo donde nos esté viendo, está esperando, ¿verdad? Ya la última generación del teléfono Samsung, tal marca, o del de la manzanita, la última generación, simple y sencillamente por quererse sentir consentido, por darse ese gusto, pero si realmente ese aparato no le vas a dar ninguna función que te va a retribuir dinero, me parece que esa es una inversión mala. También te voy a poner otro ejemplo de una inversión mala, un préstamo malo, es, ya estoy esperando las vacaciones, ya me endeudé, y ni siquiera todo el año voy a estar pagando esas vacaciones que voy a disfrutar en una sola semana, y en 12 meses voy a estar dando ese dinero que lo ideal hubiera sido que yo hubiese ahorrado para poder ir a disfrutar de ese momento. Ahora, por eso yo digo que de alguna manera el préstamo en esas situaciones es malo, porque solamente es placentero y eso no contribuye a tu mejor calidad de vida, a tu mejor calidad financiera. ¿Cuál sí es una buena inversión? Me voy a comprar un automóvil, perfecto, lo voy a comprar a plazos, pero además ese automóvil yo lo voy a trabajar en alguna aplicación. Esa es una buena inversión. Entonces, el mismo ejemplo del teléfono. Si a lo mejor yo me dedico a sacar videos, a tomar fotografías, si lo utilizo realmente como una herramienta de trabajo, pues inviértele entonces en la última generación porque sabes que ahí hay un buen dividendo. Entonces, yo lo defino como hay créditos definitivamente o préstamos que te van a echar para abajo y que son completamente perjudiciales o buenos. Fíjate que justamente apenas acabo de revisar a un autor que es economista, que estudia la felicidad, él es de la Universidad de Harvard, él se llama Arthur Brooks. Este español, ya radicado en Estados Unidos porque es profesor de esta institución, él estudia justamente lo contrario a lo que tú dices. Él comenta que pues la felicidad se da cuando nosotros consumimos experiencias, cuando consumimos cosas y otras más, tiempo o donamos tiempo, etcétera, ¿no? Pero que justamente el comprar cosas
son lo que el dinero en sí pues no te sirve para la felicidad y no te abona para la felicidad, porque las cosas materiales se te olvidan, se le olvidan al ser humano, pero no así las experiencias. Entonces, si bien coincido con que debemos de planear, también en esa planeación sí podemos utilizar el crédito de vez en cuando, considerando lo que podemos hacer, si es que sí podemos pagar ese crédito o no podemos pagar ese crédito. Y en este sentido, hablando de dos variables muy importantes, cuando tenemos un crédito formal y cuando tenemos un crédito informal, nosotros vamos y pedimos prestado a una institución financiera, eso se llama un crédito formal. Esta institución financiera te da condiciones, firmas y te da el crédito. Cuando tienes un crédito informal, cuando tú le pediste prestado a tus amigos, a tus papás, a tus familiares, etcétera, o al señor que está en el lugar donde más cercano, el prestamista, y esos hay que tener muchísimo cuidado. Sobre todo porque los informales tienen la tendencia a no estar respaldados con un papel. Muchas veces es solo con la palabra y con el acuerdo que dijimos, y que a lo mejor tú entiendes una cosa y yo entiendo algo muy diferente. Sin duda. Y otro tema es que cuando estás en un crédito formal, está respaldado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es decir, todo el sistema financiero te está regulando a esa institución financiera y ante cualquier situación o conflicto te respalda. Incluso tienes a la Conducef que protege a los derechos de los usuarios financieros. Pero ¿qué pasa en el crédito personal que es informal? Prestamista, agiotista o como le llames, esa persona desafortunadamente, y más ahora en los tiempos que vivimos, pues se puede tomar ciertas apropiaciones para pues hacerte valer que debes sí o sí pagar el crédito, y está comprobado que las tasas de interés de los prestamistas son muchísimo más altas que las instituciones financieras. Y además bajo condiciones no claras, ¿eh? Esto es una realidad. A las personas les cobran 1, 2, 3, 4, 5 veces más el préstamo que ellos otorgaron. Y no hay ni siquiera un control muchas veces. Y sí hay a veces situaciones de amenazas hacia las personas, donde le dicen, es que me tienes que pagar 30 mensualidades y se acabó, independientemente de que esa no sea ni la cantidad ni el acuerdo. Es terrible. No, y aquí también entra esta parte en donde pues tampoco hay como demasiada tranquilidad respecto a la gente de la razón por la cual acceden a esos préstamos, ¿no? O sea, termina siendo desventajoso y tienen como la desventaja, llamémosla así, de que como no son personas que se encuentran dentro de un sistema financiero formal, a lo mejor si se acercan a una institución, pues probablemente no tienen la posibilidad de recibir el crédito. Pero pues se ven en la necesidad de, pues sí, pedirle a estas personas dentro de la informalidad y como dicen, terminan pagando más. Entonces también aquí es importante evaluar cuáles son las áreas de oportunidad que nuestro sistema financiero tiene, porque pues al final el dejar gente fuera y tenerlos a la merced de las personas que son pues más abusivas, también es un síntoma de esta enfermedad más grave que es, tenemos que esforzarnos en que como país, como comunidad, tengamos una democratización del sistema financiero, que todas y cada una de las personas tengan la posibilidad de acercarse a una institución y sí pedir en condiciones justas, en condiciones que no los pongan pues en desventaja y abusivos y demás. Y es que la inclusión financiera es fundamental, bien lo dices, Nacho. O sea, no es que la persona quiera ir con el prestamista. Sí, un porcentaje de la población va por desconocimiento, por falta de educación financiera, etcétera. Pero lo cierto, y una de las verdaderas razones es lo que comentas, las personas no tienen muchas veces la posibilidad de acceder a los servicios financieros más básicos. Por eso esta democratización financiera es indispensable. Incluir a las personas más vulnerables ayudará sin duda de prácticas abusivas que muchas veces acaban en muerte. Yo he visto en esta semana noticias terribles, desafortunadas justamente de estos préstamos.
Así es. Fíjate que ya entrando de plano en ese tema de qué es lo primero que tenemos que hacer cuando solicitamos un crédito personal, un crédito de nómina, siempre se recomienda hacer una comparación entre una institución financiera, la otra, para poder saber cuál es la que nos puede ofrecer mejores condiciones. Pero aquí hay un tema que a veces dejamos pasar y no nos damos cuenta. Hay un buró de entidades financieras que es el que nos dice qué personas han pagado, qué personas no han pagado bien. Entonces es el buró de crédito, ¿no? O el círculo de crédito, en donde está representado cómo nos hemos comportado. Ya lo hemos comentado en otros programas, que piensa la gente que el buró de crédito es una lista negra, y no es así. Simplemente es el reconocimiento de si has pagado bien o si lo has hecho mal, para que otra entidad financiera no te pueda prestar o tome cuidado en lo que te va a hacer contigo, ¿no? Pero lo que hace mucha gente es ir a una institución, dan sus documentos, revisan su buró de crédito, van a otra institución, les dan sus documentos, revisan su buró de crédito, y de tantas veces que van revisando tu buró, tu score va disminuyendo. ¿Y eso en qué te va a afectar? Que alguna de las... Ese score, esa calificación. Esa calificación de cómo está cómo estás en este momento, cómo está tu capacidad de pago, cómo estás haciendo los pagos realmente, ¿no? Y entonces, ahí entra como una alerta con la gente con las instituciones financieras, de que tienes mucha necesidad de solicitar un crédito y por eso has estado de una institución a otra. Entonces, por eso es recomendable que antes de que, sí, revises, veas las condiciones que tiene la institución financiera, pero no entregues tus documentos, no permitan que revisen tu buró de crédito. Una manera en la que yo me protejo es llego al banco, les das tu INE, y yo tengo cerrado mi buró de crédito, tengo bloqueado mi buró de crédito para que no lo puedan revisar. Pero ahí tienes que pagar, eso sí hay que precisar. 58 pesos cada 3 meses. Realmente no es tan gravoso, 58 pesos cada 3 meses. Pero con eso ese no era el pago de los 58 para revisar tu score. Esa cuesta 39 pesos si lo quieres sin el score, si quieres el puro buró de crédito, porque tienes derecho a uno anual, gratuito, y ya si quieres solicitar otro sin score, entonces cuesta 39 pesos. Okay. Pero el bloqueo te cuesta 58 pesos por 3 meses, y de esa manera tú puedes ir a todas las instituciones financieras que quieras, les vas a entregar el INE y no te van a revisar el buró. Yo también bloqueo, porque además también el tema de los datos personales, aparte, que te estén llamando. No, y es que hoy dejas tu INE en una caseta de vigilancia, lo dejas en cualquier lugar, le toman foto, no te has dado cuenta, le toman foto, claro, y pueden hacer mal uso de eso, entonces pueden solicitar un crédito en tu nombre. Entonces yo les sugiero que cuando requieran un crédito personal, un crédito de nómina, sí vayan, pero no den la INE, o al menos bloqueen el buró de crédito para que no revisen el buró y no haya esta alerta en el buró de crédito, en círculo de crédito, para que ya no les dan. O sea, ya después de que revisaste 3, 4 veces, bloquean y ya no te pueden dar un crédito. A mí nada más me gustaría compartir algo ante el Servicio de Administración Tributaria. Aquí hay 2 maneras en las que tú puedes constituir tus actividades. Supongamos que quieres emprender y quieres arrancar con un crédito, y uno es la figura de la persona moral, que son 2 o más socios, hay distintos tipos de sociedades, o la persona física con actividad empresarial. Ahora, ya una vez que yo me constituyo, arranco mis actividades, por así decirlo, profesionales o empresariales, puedo darme de alta como persona física. ¿Y qué es importante? Lo que acabas de compartir, ir haciendo un historial crediticio a partir de si tú usas una tarjeta de crédito, pues ve haciendo un buen uso. Si a lo mejor usas alguna tarjeta departamental, ve haciendo un buen uso. Si sacaste algún teléfono a crédito, también ve haciendo un buen uso, porque todo eso forma parte de tu historial y se va robusteciendo. Y en el momento en que tú ya estás dado de alta como persona física, entonces acudes a un banco, una institución formal, solicitas un crédito y todos estos antecedentes te van a favorecer para que te den ese dinero que estás, queriendo utilizar para algo positivo. Oye, yo aquí, por ejemplo, algo que me encanta cuando describo a la gente cómo funciona esto es casi como la lista de Santa Claus. O sea, todos estamos ahí. Nada más que hay algunos que en la lista de Santa Claus aparecen como buenos y habrá otros que aparecen como te portaste mal y te va a tocar un carbón. Entonces, todos estamos ahí. O sea, no hay que tenerle miedo al buró de crédito. El tema es las acciones que nosotros vamos haciendo nos van haciendo que estemos en el lado de los bien portados o en el lado de los que van a recibir carbón. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? O sea, tiene que ver, por ejemplo, si yo contrato una línea de teléfono o de celular
y le estoy pagando a tiempo. Eso ayuda. Si tengo una tarjeta, por ejemplo, de estas tiendas departamentales, que esas prácticamente a cualquiera se las dan, tip. Entonces, si yo la estoy utilizando bien, compro poquito y pago siempre a tiempo y demás, eso también ayuda. Los servicios de gas, los servicios de internet, los servicios que puedes contratar para tu hogar, también están ahí reflejados. Entonces, son de los puntitos que de pronto, si yo voy cumpliendo y voy haciendo las cosas bien, me van a poner en la lista de Santa Claus del lado bueno. Pero si yo dejo de pagar mi teléfono o si yo empiezo a retrasarme en los pagos del internet, de la factura, de lo que sea, entonces me pasan al lado malo. Sugerencia nada más ahí es que entren a Buró de Crédito, se lo vamos a dejar ahí en el Facebook para que ustedes puedan entrar a Buró de Crédito y hay una forma de darte de alta con tu correo electrónico, pones tu contraseña y si quieres pues obtener más servicios como lo que estamos diciendo, la calificación, el bloqueo para que no te estén revisando los datos financieros, etcétera, o estas calificaciones, todo eso se los vamos a dejar para que usted pueda hacerlo desde casita, es muy, muy fácil. Yo nada más iba a complementar lo que decía Arturo y lo que decía Nacho sobre la parte que hoy en día, si tú no pagas tus impuestos, ya me tocó ver el caso de una persona que en buró de crédito te subieron como negativo porque no estás pagando impuestos. Entonces, creo que también desde esa parte, y esa persona no estaba dada de alta en el SAT, o sea, el hecho de que tenía ingresos a su nómina o en su cuenta, entonces en eso activo... O sea, no se dio de alta en el SAT, no se dio de alta en el, pero aparecen ahí ingresos en sus créditos. Sí, porque le está cayendo dinero a su cuenta y en automático el SAT le generó pues que tenía que pagar impuestos y como no los ha pagado, pues entonces en el buró de crédito aparece como una persona que no ha pagado. Entonces, y yo te digo, qué bien, ¿por qué? A veces me preguntan las personas, ¿qué hago si debo? Paga, ¿no? Pues sí. O sea, es duro y es fuerte quizá lo que les comento, pero paga. No tengo, bueno, entonces buscamos estrategias, pero paga. Sin duda hay que pagar. Lo que debemos, hay que pagarlo. Ari, y hay que nada más tener muchísima atención porque a veces ocurre que no hay un perfecto control de tus finanzas y me refiero de tus tarjetas de crédito. Vamos a suponer que tienes una tarjeta de crédito y alguien tiene la tarjeta mancomunada. Y a veces, pues tú estás atento de tu tarjeta, pero la otra persona no está atenta, a lo mejor un hijo, la pareja, etcétera. Y de repente hay un pequeño saldo que se quedó ahí, 30 pesos, 50 pesos. Obviamente esos van a ir incrementando, pero eso al final va a ser ya un historial pues crediticio negativo. Entonces, mucha atención. Para el titular de la tarjeta. Ti, Claro, no para el la otra titular. persona. Correcto. Para Sí, ti, sí, no para el que claro, dice la por eso hay que estar tarjeta. atento. Sí. Es correcto. Oye, y hablando de estos, tú hablas de los créditos, pero en este programa, hablando de los créditos personales, también, ¿no? Hay que sacar créditos personales para otras personas, ¿eh? O sea, sí hay que ser muy cuidadosos y separarlos. También por el tema del SAT. Y también por el porque tema hoy del en SAT, día, claro. imagínate que tú pides un crédito personal, un crédito un crédito personal, pero resulta que tú no tienes ingresos. O sea, por alguna situación te lo dieron, ¿no? Pero resulta que en un par de meses ya no tienes ingresos, pero sigues pagando tu crédito mes a mes sin problema, pero no tienes ingresos. Entonces, en algún momento el SAT puede revisar y decir, bueno, ¿de dónde estás pagando el crédito personal si realmente no tienes ningún ingreso? Entonces, ahí hay un tema de discrepancia fiscal. No me estás reportando los ingresos. No estás reportando Ahora, los a mí ingresos. me gustaría incluso dar como 10 pasos hacia atrás, porque conceptualmente hay una forma de percibir que la gente tiene respecto a los créditos, que es como si fuera dinero extra. Entonces, el gran problema es que ese dinero realmente no es extra. No es que tengas liquidez, no es que de pronto todos los problemas se hayan solucionado. Y quiero que nos imaginemos como en esa situación, ¿no? O sea, muchas veces la gente cuando necesita un crédito es porque tiene una emergencia, porque tiene una situación que cubrir, cuando tiene alguna, pues, circunstancia de vida que los hace actuar, llamémosle, de manera desesperada. Entonces, estamos con estrés, estamos con presión y de pronto pensamos, este crédito me va a ayudar a resolver la vida. Y sí, probablemente cae el dinero y ya eso me permite un poco de relajarme, pero no significa que las cosas están ya arregladas. El dinero no es extra, simplemente es un respiro, pero al final sigo tirado en el mar y lo que necesito verdaderamente es encontrar la forma, encontrar el mecanismo de subirme a un barco, no nada más de respirar un poco más de aire. Entonces, mucho ojo. El hecho de que tú accedas a un crédito sí puede ser muy benéfico en el sentido de que te da paz y estabilidad mental,
pero no te has resuelto realmente el problema. Entonces, esa parte es donde te tienes que enfocar. ¿Cómo voy a generar más ingresos? ¿Cómo voy a reducir mis gastos? ¿Cómo voy a acomodar mis finanzas para que entonces el crédito, independientemente de dónde lo voy a utilizar o en qué, esté destinado a, pues sí, llevarme a un mejor puerto y no nada más dejarme tirado en el mar? Sí, Hay algo que va muy de la mano con lo que tú comentas, el tema, por ejemplo, de la urgencia emocional. Muchísima gente tiene urgencia por solicitar un crédito. Me lo merezco. Pues más allá de me lo merezco. necesito. No, es que hay veces es por un tema de Sí, ¿no? emergencia, un tema, tienes un compromiso y lo tienes que cumplir y pues eres buen pagador y lo tienes que cumplir sí o sí. Y entonces pues vas directo al banco y ni siquiera lo que decíamos al principio, no revisamos las condiciones, las letras pequeñitas, pero más allá de esto, pues mucha gente dice, bueno, es que no tengo otra opción, o sea, finalmente lo tengo que tomar sí o sí. Oye, pero ya revisaste la tasa de interés, está en el 80, en el 90% y luego lo estás pidiendo a 48 meses. ¿Cuánto vas a terminar pagando? Pues sí, pero no tengo otra opción. Entonces, yo creo que cuando tengamos una situación como esta, lo debemos hacer con la cabeza fría. Si quizá en el momento fuimos y queríamos tomar la decisión porque nos urge pagar, pues sí, pero mejor tranquilízate, relájate. Mañana regresa y platícalo con alguien que conozco del tema y a lo mejor ya en ese momento pues ya lo estás viendo de otra manera y estás viendo que no te conviene, mejor busca otra opción a donde puedas solicitar el crédito, porque sí, ese tema de la urgencia emocional es muy, muy fuerte y la gente a veces toma decisiones fatales. Y creo que esto que mencionas es extremadamente valioso, Jorge, porque hay un análisis de la Conducef en donde dice que cerca del 40% de la gente que ha solicitado un crédito no hace un análisis, una comparativa, una revisión de que verdaderamente ese crédito se me sea dado en las condiciones que me convienen. Entonces, sí, o sea, llegamos a la institución azul y de primeras nos dicen, sí, toma, aquí está tu crédito, es más, fírmale y ya está, y en unos minutos ya te aparece en tu cuenta. Espérate, voltéate a la amarilla, voltéate a la roja, voltéate a la verde, y revisa y compara las diferentes opciones, porque eso te va a permitir, pues, que también pienses con la cabeza fría y que también decidas cuáles son las mejores formas en las que te vas a endeudar. A lo mejor tú necesitas que sea un plazo más largo y tienes que una institución te lo puede ofrecer y las otras no. O a lo mejor tú quieres un plazo corto y una tasa más interesante, ¿no? Una tasa más baja para que pagues menos intereses. Entonces, eso también es importante que estés comparando. ¿Cuál es la institución que te va a ayudar de una mejor manera? A lo mejor, pues, o sea, son muchos factores. No solamente es el plazo y la tasa. Uno más y que parece loco y descabellado, pero a lo mejor la comodidad. Que sea en el mismo banco que te den tu cuenta de nómina, pues es más cómodo porque, o sea, pase lo que pase, se te puede descontar en automático de la nómina y tú ya no te corres el riesgo de que no pagues a tiempo. Entonces, ahí hay una gran cantidad de factores. Ninguno es ni necesariamente el más importante ni necesariamente el único que deberías de considerar, pero lo más importante sí es considéralos. O sea, revisa y compara, porque eso también te va a llevar, como bien dices, Jorge, a no tomar la decisión de una forma acelerada. Como las emociones a veces y nuestra personalidad también, porque somos tan rápidos en decidir porque no queremos gastar energía, ¿no? Ese pensamiento rápido y ese pensamiento lento No tengo tiempo. que nos hace complicarnos más de lo que ya estamos. Estamos hablando de un tema que nos interesa a todos, los créditos personales y de nómina, como también tomar en consideración muchas variables como las letras pequeñas. ¿Sí o no le ha pasado a usted que voy a firmar y quién sabe qué dice porque ya la prisa me tomó por sorpresa y tengo que irme? No, aquí hay que revisar absolutamente todo. Recuerda que estamos en el 18.1 en la señal universitaria y por supuesto nos puedes seguir en todas las redes sociales, sin duda en Impacto Económico y por TV WAP. Así que no hay pretextos para que no resuelvas tus dudas, al contrario, que sea el motivo para que puedas interactuar con nosotros. Nacho Trujillo, Jorge Durán y por supuesto Arturo Cuanquiu conmigo hemos estado comentando todo lo que pasa en los créditos personales, pero algo que debemos de considerar son las variables. Una, la tasa de interés, que es el costo por utilizar el dinero, porque a veces se te hace muy sencillo el banco te ofrece
10,000 pesos o 100,000 pesos y dices, no, pues ya, no son 100,000 pesos. Recuerda que al banco tiene su propio negocio y el costo por utilizar el dinero del banco se llama tasa de interés. Comparar las tasas de interés con otras variables es fundamental, ya lo hemos comentado. Puedes ingresar a la Conducef, que hay simuladores para gestionar adecuadamente este crédito. Te los vamos a poner en las redes de Impacto Económico para que puedas ingresar, y si tienes o piensas adquirir un crédito, por favor entra a los simuladores. Otra variable indispensable sin duda es el plazo. Tú imagínate que se nos hace muy fácil poner los créditos a 2 años, 3 años, hasta 4 años, ¿no? Pero ¿qué sucede? Tú imagínate que si en este momento hay una emergencia, el próximo año también puede haber emergencia, porque vivimos en un mundo tan dinámico y complejo que siempre se presentan bondades, pero también adversidades, y hay que atenderlas. Así que yo te recomiendo tener mucho cuidado con el plazo. Y el costo anual total, que lo hemos mencionado en esta temporada de crédito, es que ahí te va a aparecer la sumatoria de la tasa de interés, de las comisiones que tengas y otras cosas más. Así que, pues si eres que pagas a tiempo, la tasa de interés es en la que te debes de basar, pero si a veces hay un atraso, revisa el costo anual total. ¿Y qué otras variables también pueden considerar? Fíjate, Eric, que hoy en día a veces las personas se preguntan, ¿cómo obtengo realmente un crédito? Pues es muy sencillo, ya inclusive en las instituciones financieras, si a ti te hacen tu pago de nómina a través de tu tarjeta que tienes pues dada de alta por parte de la empresa, ¿qué ocurre? La propia empresa está viendo tu historial crediticio, está viendo que estás dado de alta, que tienes una nómina. La institución financiera. Sí, la institución financiera, y automáticamente en las aplicaciones del propio celular del banco, ahí ya te aparecen el crédito. Únicamente tienes a veces que deslizar, ¿verdad? Ahí en la promoción que te aparece y ya automáticamente te van a dar ese crédito. Ya no es necesario inclusive acudir a la institución financiera. En muchas ocasiones sí hay que hacerlo. ¿Y qué te van a pedir? Pues obviamente que puedas comprobar que tienes recursos para poder solventar ese crédito. A lo mejor van a ser tus recibos de nómina, tu credencial de lector, que siempre es parte de los requisitos, un comprobante de domicilio, etcétera. En el caso cuando tú no tienes los comprobantes de nómina, lo que tienes que ver, pues inclusive demostrar a través de tus estados de cuenta que tienes regularidad financiera en movimientos bancarios, pues para que de esa manera pueda ser una persona sujeta a crédito. Otra de las variables que se deben tomar en cuenta, Ari, es la comisión por apertura. A veces nos cobran una comisión por apertura y eso es importante porque a veces no lo tomas en cuenta y es un porcentaje del 1%, del 2% del crédito. Seguros obligatorios, muchos créditos vienen incluidos con seguro, un seguro de deudor, que eso sí o sí lo debe tener el crédito, porque pues tú no sabes si en algún momento va a pasarte algo, vas a fallecer o una invalidez, y bueno, este seguro de deudor se va a encargar de liquidar la deuda, ¿no? Y también el tema de penalizaciones por pago anticipado, porque mucha gente quiere pagar de manera anticipada el crédito, pero no tienen claro pues si lo van a poder hacer o no, y si lo puedes hacer, pues que te van a cobrar alguna comisión porque lo estás pagando de manera anticipada. Entonces, yo creo que es importante. Lo que tú comentabas hace un momento, y creo que me gusta mucho, es la tasa de interés y el plazo, eso es fundamental. Digo, en algún caso que tú vas a solicitar un crédito y sabes que lo vas a pagar en 2 o 3 meses, no pasa nada que tengas una tasa de interés alta, porque finalmente va a ser muy poco lo que vas a pagar de interés. Pero, por ejemplo, si tú te vas a ir en un plazo muy largo, entonces la tasa de interés debe ser la más baja que puedas encontrar, porque eso sí va a afectarte, pues con el plazo del tiempo vas a terminar pagando quizá a lo mejor hasta 2 o 3 veces el crédito, porque te vas a un plazo muy alto, imagínate con una tasa de interés altísima. Aquí yo quisiera hacer un ejemplo numérico también solo para que la gente lo dimensione, ¿no? Pensemos que un banco me hace un préstamo y que yo llego a solicitar 12,000 pesos. Si a mí me cobran una tasa mensual, llamémosle del 10%, es altísima, pero pensémoslo para números Aunque rápidos. los préstamos personales, sí pueden llegar así, seguro. Las tasas son altísimas. Y más los de nómina. Sí. Sí. Entonces, pongámoslo con el ejercicio, ¿no? Otra vez, 12,000 pesos, una tasa del 10% mensual. Esta se anunciaría como una tasa del 120% mensual, por cierto, pero bueno. Anual. Eso quiere, anual.
No, anual convertible mensualmente. El tema es este. Yo, por esos 12,000 pesos que estoy solicitando, mes con mes tengo que pagar 1,200. Eso es solamente el interés. Aparte, digamos que yo lo quiero pagar en 10 meses, los 12,000 tendría que dividirlos entre 10, entonces son otros 1,200. Yo cada mes tendría que pagar 2,400 por este préstamo. O sea, solo para que dimensionemos cómo funcionan tanto la tasa de interés como el liquidar la deuda, porque no es nada más el pensar que yo tengo que cubrir esos intereses, sino que también tengo que devolver el dinero. Entonces, pues aquí no es nada más, me dan un préstamo del 10%, voy a pagar 1,200. No, voy a pagar 2,400 porque también tengo que tomar en cuenta el devolver el dinero. Y mira, hay otra variable importante. Pues obviamente tienes que pagar impuestos, o sea, el IVA que se le cobra a los créditos. Entonces, te ofrecen una tasa muy atractiva. A mí, en los últimos años, me encanta que me hablen mi banco. Yo solo contesto a mi banco y me habla mi banco y me dice, tengo un crédito personal para ti, un préstamo personal para ti. Y miren, me dice, el 24%. Y entonces le empiezo a escuchar, sí, pero no te dicen el 24% anual, siempre te lo pasan a mensual, del 2%. Entonces, yo como soy financiera ya sé que es anualmente, pero la gente regularmente cae ahí en esa trampa de que nada más le dice el banco que es el 2%, pero el banco no le da, nada más le da la tasa de interés, no le da el costo anual total. Entonces le pregunto a la señorita, ¿cuánto es el costo anual total? Déjenme ver, a ver, voy a hacer la cuenta, o sea, como que te empiezan ahí a marear, y luego le digo, el costo anual total ya incluye los impuestos. Total que del 2% mensual se termina a 3.6% mensual, o sea, se incrementa. Claro. Entonces esto, conviértelo por 12 meses, ya es una tasa pues casi del 50%, claro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, todo pídelo anualmente. Ahora, yo muy bien por el análisis, Ari, pero ahí te va a tocar regaño, porque es una muy mala práctica aceptar esa clase de llamadas telefónicas del banco. O sea, todas las veces que el banco te trate de contactar por teléfono, sí habrá como estos esfuerzos de mercadotecnia y de venta y de lo que sea. Pero la recomendación que yo tengo para ti es siempre, 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 cuélgales, no les hagas caso, dile, perfecto, sí, luego lo checo yo en mi sucursal. Y lo dejas ahí. Porque luego no sabemos, hoy por hoy, cómo está tan de moda el tema de las estafas, si verdaderamente es el banco o es alguien más que nos está queriendo sacar información. Entonces, el análisis está perfecto, realízalo, o pero sea, no por teléfono. Eso tienes toda la razón, pero no contesto ninguna encuesta, ni doy ningún dato, absolutamente nada, o sea, y no digo que sí ni nada, más bien yo soy la que empieza a preguntar. Y sí, la recomendación sería para las personas no contestaran, ¿no? No, y de hecho hay un tema, o sea, me ha tocado gente que me ha comentado, a mí no me ha pasado, que le llaman directamente del Banco Azul. A mí me ha pasado. O sea, pero el teléfono es del Banco Azul, sí, o sea, viene del banco. Entonces clonan los teléfonos. Entonces sí es importante que cuando te llamen, mejor tú cuelgues y tú llames nuevamente al banco, tú directo de tu teléfono, no a ese teléfono que te marcan, porque sí hay muchísimos fraudes en ese sentido. Ahora, yo aquí sí quiero recomendar algo, que realmente el crédito personal lo utilicen para apalancar. Normalmente, ¿qué sabemos para qué nos sirve un apalancamiento? Si lo hacemos físicamente, tengo una pelotita con una palanca, lo lanzo lejos. Eso mismo tú tienes que hacer en el sentido de lo que tú vas a dirigir ese dinero. Por ejemplo, si a lo mejor dices, quiero obtener una beca y soy un estudiante, y entonces voy a meterme a lo mejor a un crédito para estudiar inglés, eso te va a apalancar quizás ya sea para la beca o a lo mejor para un trabajo donde pues ciertas instituciones, las empresas grandes te piden regularmente el idioma inglés. Ya sabes que te está apalancando para lograr un resultado. O dices, bueno, voy a utilizar este dinero para iniciar un emprendimiento y parte de ese emprendimiento es capacitarme en desarrollar las habilidades técnicas para lo que tú quieras. A lo mejor si quiero ser carpintero, pues para tomar un curso con tal persona. Si quiero hacer pasteles, pues para cierto tipo de pastelería francesa, repostería francesa. Y entonces ese crédito lo vas a utilizar realmente para que te beneficies.
desarrolles tus habilidades, para que mejores y entonces ahora sí va a tener un resultado mucho más positivo. Nada más rapidísimo, en el caso de que lo quieras utilizar para cualquier emprendimiento, la recomendación es que tú ahorres el 70 u 80% y solamente pide prestado el 20 o 30% ante la institución financiera. Otro factor que también debemos tomar en cuenta y que no estoy tan empapado si se sigue manejando hoy en día, tasas variables. O sea, tú cuando solicitas un crédito debes estar claro que tu tasa debe ser fija, porque sí en algunas ocasiones hay tasas variables que la calculen en base a una tasa bancaria. Que es más bien los créditos al consumo, sí se basan en tasas variables. Y otro factor que también creo que deberíamos considerar es que sea sobre saldos insolutos. O sea, es decir, que cuando tú hagas un adelanto a este crédito que tú solicitaste, y si haces ese adelanto, se calcula el interés solamente sobre el monto que queda, el monto que quedas debiendo, porque muchas veces te calculan la tasa de interés desde el principio del crédito, ya está todo pactado, y bueno, sí, quizás si pagas antes nada más, pero que liquides todo, pues te vas a ahorrar los intereses de las últimas mensualidades, pero no funciona sobre saldos insolutos, que eso es importante que también debemos revisar. Yo quiero ahondar un poquito con esto de las tasas variables y las tasas fijas. O sea, muchas veces los bancos te la venden como, pues es que si las condiciones de la economía cambian, entonces la tasa va a cambiar. Si la economía le empieza a ir mejor y entonces las tasas de interés bajan, pues entonces tú vas a pagar menos. Cosa que puede ser cierta, pero hay que evaluar. O sea, hay que evaluar y esa decisión ya me parece mucho más compleja, porque no solamente tiene que ver con mi situación personal, sino pues yo también tengo que aventarme un pronóstico de cómo le va a ir al país. Si las tasas del país se van a estar moviendo o no. Esas son las famosas TIE+1, TIE+2, TIE+3. Bueno, y eso, hablando de, te avientas un pronóstico si eres actuario financiero como Nacho, pero si eres una persona que no tiene tantos conocimientos, pues es complicado, ¿no? Por eso digo, es difícil. Esos normalmente están mucho más enfocados para empresas que para individuos, o sea, en este tema de créditos personales o de nómina. Sin embargo, sí los llegas a percibir o los llegas a notar cuando te quieres acercar a un crédito, por ejemplo, hipotecario. Créditos en general que van a tener una duración muy larga, los bancos van a empujar para que la tasa se vuelva variable y que entonces, si las condiciones de la economía se vuelven malas, pues ellos no le pierdan por haberte prestado a una tasa baja. Aunque ya los créditos hipotecarios están asegurados, al menos en nuestro país, para que sean tasas fijas, y los créditos hipotecarios justamente son los más bajos y los créditos al consumo son los más caros y los préstamos también son los más caros. Y hablando sobre un tema que me parece muy importante es, ¿para qué pides prestado? O sea, el préstamo que estás pidiendo justifica porque vas a pedir 10,000, 100,000 o lo que tú quieras, porque lo cierto es que la institución bancaria te da unos préstamos que yo me sorprendo en mis aplicaciones, gano 1,000 y me ofrecen 10 o 100 veces más. ¿Qué pasa ahí? Tener cuidado porque casi te están como si te estuvieras casando con la institución bancaria, tener mucho cuidado. ¿Qué se justifica? Decía Arturo Cuanchu, las vacaciones no, decían, ¿para qué? Yo diría, todo es, pues cada circunstancia del ser humano es distinta, es diferente, porque obedece a nuestro contexto, a nuestros deseos, a nuestros sueños que éramos en ese momento. Lo que sí es importante mencionar para saber si se justifica o no es, puedes pagarlo y que ese plazo, como lo hemos comentado, no sea tan alto. Oye, en este momento no tengo dinero, pero lo voy a tener o me va a caer más adelante, pues hazlo, o sea, simplemente estás adelantando. Pero de preferencia, como dice Arturo, que sea para la inversión porque vas a obtener más dinero. Algo que siempre te lleve a un beneficio, no a un perjuicio. Y ese beneficio puede ser empresarial, puede ser en experiencias o puede ser incluso hasta pues algo académico, espiritual, algo que te lleve a la felicidad, sin duda, eso creo que se justifica. Fíjate, Erika, aquí a mí me gustaría profundizar porque influye muchísimo el estilo de vida moderno.
Actualmente, digo, todos accedemos a redes sociales y sobre todo esta red social que es la que es muy emocional, donde puedes ir nada más deslizando tu dedo y vas viendo un video, otro video, y ponen ahí, ahora está de moda un bailecito del caballo. ¿Cuál de todas? No sé, TikTok, sí, TikTok, sí, específicamente. OnlyFans. TikTok. Está hablando de OnlyFans, no le crean. Pero fíjate, lo interesante es que te venden un estilo de vida de viajes, de la ropa, de ir a comer al restaurante. De apariencias. Sí, exactamente. Y desafortunadamente las personas se compran eso en la cabeza y entonces dices, me están ofreciendo un crédito personal, pues ahora sí me voy a ir a comer al restaurante. Va a cambiar mi vida. Porque yo lo valgo. O me voy a ir a comprar ropa cuando dices, bueno, esa ropa, ¿para qué la requieres? ¿La requieres para trabajo? ¿La requieres? No, simple y sencillamente es, como decimos coloquialmente en México, para blofear, para aparentar. Y eso es lo peor que puedes hacer porque tu futuro financiero no va a estar muy alentador si sigues haciéndole caso a esas redes sociales. De hecho, si nos fijamos, no solamente está el marco teórico que dijo hace rato Ari, ¿no? De cómo es la verdadera felicidad. Hay otros tantos, o sea, está la corriente minimalista, la corriente estoica, la corriente, y si quieres, hasta budista, hinduista, en donde el tener menos es lo que verdaderamente te conecta con la felicidad. Una definición que no recuerdo exactamente de quién fue, pero a mí me fascina, es que la felicidad no es tener todo lo que necesitas o todo lo que quieres, sino necesitar menos. De San Francisco, no necesitar creo, algo. ¿no? Y luego la retomó un trovador, Facundo Cabral, en algunas de sus Estoy seguro que se lo escuché a canciones, Facundo Cabral. Porque... ¿no? O sea, sí, efectivamente, lo que pasa es que estamos en la economía de la abundancia, este siglo, bueno, desde el siglo pasado, y este ha sido un capitalismo extremo. En los últimos 50 años nos hemos acabado al mundo, consumo tras consumo tras consumo, ya tienes unos zapatos y quieres otros y así, entonces ahora yo veo que hasta los caballeros tienen incluso más zapatos que las mujeres, entonces, bueno, es una competencia sobre lo que consumimos, cosas que ni siquiera necesitamos, que estamos realmente acabándonos la vida de las futuras generaciones, todo por consumir, y eso afecta a las finanzas. Entonces, ¿qué onda? Ari, hay casos extremos de personas que se compran ropa y ahí la tienen en el closet. O sea, es increíble. Y ahí la tienen guardada y no la vuelven a utilizar nunca. Y, mira, te paso esto. Es increíble. O sea, sí. ¿Para qué llevar ese consumo? Mejor inviertan ese dinero en algo que te va a apalancar, en tu desarrollo. Fíjate que hablando de la ropa, hay estadísticas que mencionan que tu closet podría vestir a 40 personas. Increíble. Al menos a 40 personas. O sea, ¿qué onda? ¿Qué se justificará un préstamo personal? ¿Para qué? Claro. Entonces, piénsalo. Fíjate que al principio del programa comentabas que había instituciones financieras formales y créditos que son informales porque realmente no lo estás haciendo a través de un banco. Debemos ser bien cuidadosos en ese sentido cuando solicitamos un crédito. ¿Por qué? Porque hay muchísimas empresas que han existido durante muchos años en donde te dicen que quieren tus documentos, que te van a dar un crédito, pero te piden dinero por anticipado para ese tipo de préstamos o créditos personales. Es fraude, o sea, ¿cómo es posible que tú requieras dinero y tengas que dar dinero para que te lo puedan otorgar y resulta que nunca lo otorgan? Y hoy en día, con tanta tecnología, te llegan muchísimas ligas a tu teléfono en donde te dicen, ¿requieres dinero rápido? Dale clic en este link. En los mensajes. Le das clic y ya desde ahí estás permitiendo que accedan a tu teléfono, a todos sus contactos, te empiezan a extorsionar y ni te prestaron dinero y ya todo el mundo le dicen que les debes, que tienes que pagarles y no te van a quemar en redes sociales. Y esto es muy común que se da hoy en día. O en otros casos, sí te otorgan el crédito, pero ¿qué pasa? O el préstamo, ¿qué pasa? Tasas de interés altísimas porque no conoces las condiciones. Hace un rato Nacho comentaba algo así, o sea, no conoces las condiciones, no hay un contrato, simplemente das una cuenta, te depositan 3,000, 4,000 pesos, ¿y qué pasa? En 2 o 3 meses no has podido pagar y ya debes 30, 40 mil pesos. O sea, son condiciones extremas, condiciones que realmente no están claras. Entonces, yo creo que si requerimos un crédito, lo hagamos
pues a través de una institución financiera, y si no tenemos acceso porque estamos mal en el buró de crédito, pues tú has comentado siempre la familia, los amigos, creo que pudiera ser una mejor opción, porque sí hacerlo a través de estas instituciones que no están reguladas ni por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ni por Conducef, ni siquiera están en el SAT, o sea, sí puede ser un gran riesgo para nosotros como personas. Y luego dice, Y- tráigame su auto a cuenta. Aguas, ya ni te Te devuelven prestamos el y te auto. llevas el y- auto manejando, ¿no? Sí, no, ya. Ahora, porque es importantísimo, este otro punto que describió ahorita Jorge es un fraude conocido. O sea, no hay muchas entidades que ni siquiera son los que te van a prestar, entidades, empresas o como le quieras llamar, en donde te dicen, mira, yo te ayudo a gestionarte un crédito, a conseguir quién te preste, porque sé que estás en el buró de crédito, porque sé que a lo mejor no tienes buen historial o qué sé yo, entonces yo te echo la mano y yo veo cómo y yo tengo contactos y tengo la manera de conseguírtelo, pero necesito que me des una cuota por esta gestión. Así es como te la venden. Entonces, mucho cuidado. Eso de entrada ya es una receta para que seguramente ese dinero no lo vuelvas a ver nunca. Y si ya estás en una situación delicada, pues se vuelve todavía peor. Entonces, mucho cuidado. A mí me encantaría compartir pues una ¿Qué te reflexión. No, una reflexión. Fíjate que más allá, una vez que ya obtienes tu crédito, cumples con él con cabalidad, es decir, en los tiempos establecidos, más allá de cumplir para hacer un historial crediticio y además de ser pues con un color positivo en el semáforo del buró de crédito, esto también se traduce en prosperidad financiera, es declararle a tu cerebro, sí tengo la capacidad de cubrir puntualmente, tengo la capacidad de expandirme. ¿Qué pasa si tú dejas y te vuelves moroso? Pues a tu cerebro le estás declarando que no eres capaz de cubrir ni siquiera un préstamo que pediste. Oye, fíjate que hay un estudio justamente de este científico social que les comentaba en un principio de Arthur Brooks, dice que el donar a los demás, el ser abundante, el ayudar a los demás, o sea, eso que compras para ayudar a los demás, también funciona muy bien al cerebro porque está buscando soluciones ante situaciones adversas para otras personas. O sea, tú quieres ayudarle a los demás y tu cerebro busca soluciones para restituirte el dinero. Y por eso él ha investigado que las personas que ayudan a los demás también son las que más dinero tienen. Ari, nada más le quiero decir a Nacho que ya no tengo a mi gurú Robert Kiyosaki, ahora se llama Alejandro Cardona. Muy bien. Bueno, yo, En las finanzas. yo el que les comento es Arthur Brooks. Ahora, uno más. El hecho de que tú ya estés comprometido en algún crédito no es una sentencia de que por toda la vida y por los siglos de los siglos te lo vas a tener que quedar, incluso ya hasta el final. Siempre tienes la posibilidad de renegociar los créditos o incluso de consolidar tus deudas. Entonces, ¿qué significa esto? Tú te puedes acercar al banco y decir, ¿sabes qué? Todavía te debo tanto. Quiero mejorar mi tasa de interés. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué me puedes ofrecer? ¿Qué alternativas me brindas? O, por ejemplo, acercarte a otras instituciones y decir, yo le debo a Perenganito tanto dinero, me gustaría solicitarte un préstamo a ti, que me prestes en mejores condiciones y prefiero pagártelo a ti y ya con este dinero le liquido la deuda a la otra persona. Entonces, esto también puede llegar a ser muy útil, pero ojo, siempre y cuando lo hagas de esta manera, porque muchas veces, pues también por la publicidad que vemos en internet o lo que sea, las personas terminamos pues pidiendo ese crédito y ahora debiendo por todos lados y no tapando el hoyo anterior. Entonces, aquí nada más, mucho cuidado, pero esta estrategia también te puede ayudar. Sin duda hay alternativas que nos pueden ayudar para pues cubrir nuestras deudas, disminuir nuestras tasas de interés, cumplir nuestros sueños y nuestras metas, pero siempre investigando, informándonos, comparando y búsquenos, somos los especialistas en educación financiera para que te podamos guiar en el tema de los créditos. Muchísimas gracias, Nacho Trujillo, Jorge Durán, Arturo Cuanquiu. Soy Ariadna Hernández Rivera y en compañía de mis amigos y compañeros de conducción les mandamos un fuerte abrazo desde Impacto Económico. Muchas gracias.